Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Hola, soy Yunque y me encanta poder hablar de la cabina espiritista de uno de los máximos exponentes a nivel mundial, mi querido amigo Luis Boyano. Lo que más me sorprende de Luis es cómo da un giro de 360 grados a su registro y en Málaga en el año 98 representa la cabina espiritista ganando el Congreso Nacional. Pero no se conformó solo con eso, sino que en el año 2000 se presenta al Mundial de Magia de Lisboa y gana su merecido premio mundial. Para entender bien esta ilusión habría que retroceder al 1860, cuando el catedrático John Henry Piper inventa el fantasma de Piper, una ilusión utilizada en muchas obras teatrales. Hoy en día, en la actualidad, todavía se puede disfrutar en la Casa Encantada de Disney. No tardaron muchos años los hermanos Davenport en mejorar esta ilusión en el 1864. Estos dos hermanos se encerraban maniatados dentro de un armario con unos instrumentos musicales y el público podía escuchar perfectamente cómo sonaban esos instrumentos musicales dentro del armario. Entraban en pánico e incluso en algunas ocasiones llegaron a subir al escenario y destrozar el armario donde ellos estaban representando este acto. Pero es una auténtica maravilla hoy en la actualidad poder vivir, sentir lo que representan Luis Boyano y Rocío. Te hacen retroceder en el tiempo, te hacen ver cosas imposibles e increíbles. No sé si tienen un pacto con el diablo, no sé si tienen una fuerza sobrenatural, pero es realmente una auténtica maravilla poder disfrutar de este acto. No os lo perdáis, no sé si deciros que es maravilloso o aterrador, pero una cosa sí, no dejéis de verlo. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de páginas. Mi nombre es Borjo Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta nueva aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones hablaremos de un efecto de magia muy pocas veces presentado y visto en la actualidad, pero increíblemente impactante. Vamos a marcharnos a la época de los mediums, y es que hoy en Incautos Bribones hablamos de la cabina espiritista. ¡Comenzamos! Seguro que alguna vez habéis oído hablar de las hermanas Fox, de los hermanos Davenport y de todos esos personajes que en el siglo XIX decían ser capaces de conectar con los espíritus. Algunos de ellos se sometían a increíbles pruebas, eran atados, amordazados, inmovilizados, y aún en estas condiciones los supuestos espíritus se manifestaban a su alrededor. Con la estupenda introducción de Yunque, hablándonos del mago que nos acompaña hoy, creo que podemos hacernos una idea de lo que nos espera. En esta ocasión, para hablarnos de la cabina espiritista, tenemos a Luis Boyano. Luis, para quien no le conozca, lleva más de 30 años dedicado a esto de la magia. Es un gran experto y conocedor de nuestro arte y además con muchos galardones otorgados por la comunidad mágica a sus espaldas. Luis es la persona idónea para hablarnos de la cabina espiritista, ya que presentó y sigue presentando su propia versión, con la cual fue galardonado, como nos decía Yunque, con el Premio Nacional de Magia, otorgado por la Sociedad Española de Ilusionismo, y el Premio Mundial de Magia, otorgado por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas, que se dice rápido. Así que, si os parece, sin más dilación vamos a comenzar, pero antes hemos pedido a don Ramón Mairata unas breves palabras que nos van a marcar el contexto histórico. Así que, adelante, Ramón. El problema es que los hermanos Davenport no se presentaban como magos, sino como dotados verdaderamente de poderes sobrenaturales y capaces de comunicarse con los espíritus. Con su cabina espiritista recorrieron el mundo y también España. Es curioso que en sus inicios les acompañaba como asistente un niño llamado Kellar, que se convirtió mucho después en un célebre mago. En España se encontraron con artículos muy críticos en los periódicos de la época frente a su espectáculo, y todo un libro a favor del vizconde de Torres Solanot, un político revolucionario y convencido espiritista. La mayoría de los magos de la época estudiaron a fondo el fenómeno, así lo hizo por ejemplo Robert Houdin, pero fue Maskelyne, el fundador del Egyptian Hall, quien en 1865 logró desentrañar el método que utilizaban los hermanos Davenport. Ayudado por un hábil ebanista, Cook, que era su socio, logró construir una cabina similar y allí
empezó a hacer el mismo espectáculo de los Davenport, pero asegurando que él no tenía poderes sobrenaturales, que todo lo que hacía era debido al ingenio y al arte de un mago ilusionista. Así empezó su carrera como mago ilusionista, que le convertiría en uno de los más importantes de finales del siglo XIX, y al mismo tiempo logró crear un nuevo género dentro de la magia, el género del desenmascaramiento de médiums y espiritistas, que llevaría a su cenit Houdini unos años después y que sería practicado también por muchos magos posteriormente. La cabina espiritista se incorporaría al repertorio de los magos y cada vez que se hace, porque se sigue haciendo, podemos comprobar que es uno de los más rotundos efectos que nos legó la magia espectral del siglo XIX, fruto del auge del espiritismo y los deseos de trascender la muerte y comunicarse con el más allá. Unos deseos que seguramente siguen vivos en muchos de nuestros contemporáneos. Muchísimas gracias, Ramón, por estas palabras y creo que ha marcado perfectamente, como decía, el contexto histórico en el que nos vamos a mover para hablar con Luis Boyano. Así que, bueno, vamos allá. Bienvenido, Luis, a Incautos Bribones y, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bien hallado, y de inicio el agradecimiento es el mío por vuestra invitación. Estoy encantado de poder colaborar con vosotros. Oye, deciros que lo de Incautos Bribones está muy bien elegido para el tema que hoy nos ocupa. A lo largo de la entrevista veréis cómo en la génesis de este fenómeno hubo mucho bribón, pero mucho bribón, engañando a millones de incautos. Bueno, perfecto, Luis. Vamos a ver ahora dentro de un momento a ver quiénes son esos bribones que engañaban a esos incautos. Así que, si te parece, lo primero que necesitamos es saber, definir de alguna manera en qué consiste el efecto de la cabina espiritista. Mira, antes de contestar a tu pregunta, quiero deciros que la cabina de los espíritus nace de la perspicacia de los ilusionistas al ver el éxito de las sesiones de espiritismo a partir de mediados del siglo XIX. Ante el movimiento, el fenómeno de moda que se producía en aquellas casas donde se celebraban esas sesiones, los magos deciden llevarlo a escena y realizar con ello espectáculo. Es decir, sería el resultado de escenificar en el teatro las famosas seances y hacerlo de una forma hilarante, riéndose en muchísimas ocasiones de las manifestaciones que estas medios producían. Y a grandes rasgos comento, el efecto consiste en que una persona que juega el papel de medium es inmovilizada y encerrada en un armario o una cabina. Una vez que alcanza un estado de trance hipnótico, se comunica con unos espíritus que producen unos efectos incomprensibles para el público. Y puede observar que cada vez que se corren las cortinas, esa medium está todavía atada. De manera sucinta, este sería el efecto, ¿no? Y claro, los efectos esos que se producen, muchos son versiones de lo que se hacía en aquellas antiguas sesiones. Sonidos producidos por golpes o ruidos de diferente índole, sonidos musicales producidos por instrumentos, manifestaciones en las prendas de los asistentes, levitación de objetos, mensajes escritos en pizarras, respuestas a preguntas de los presentes, y citaría también efectos que sentían en sus propias carnes los asistentes a esas sesiones, que eran sensaciones de frío y calor, pañuelos que flotaban y te rozaban el rostro, y se hacía también en las sesiones, y lógicamente eso no tiene sentido, o yo no lo he visto nunca en una cabina espiritista, la aparición de ectoplasmas. Esa materia viva que aparece por los diferentes orificios del cuerpo de la medium y que pueden adoptar formas humanas. He leído por ahí que dice que pueden llegar a vagar por la habitación. Y este sería el resumen de lo que sería una cabina de los espíritus. Tomo nota entonces, Luis, que es bastante curioso que se responde de alguna manera, ¿no?, a algo comercial, ¿no?, de decir, bueno, vamos a utilizar esto que hacen los mediums, que funciona súper bien, lo vamos a utilizar nosotros como magos en los espectáculos de magia. Creo que tenemos claro la multiplicidad o la variedad de efectos que se pueden vivir como espectador ante una cabina espiritista, y además también, pues oye, es curioso que de alguna manera conseguimos volver, cuando vemos una cabina espiritista, a esa época. Vamos a continuar, Luis, porque, claro, vamos a preguntarnos quién fue el inventor, o de alguna manera, quién popularizó la cabina espiritista, o cuándo se publicó. Pues difícil contestación. A ver, yo no creo que haya un inventor como tal que lleve el cuño del creador del juego. A mí me gusta más decir
acto que juego, ¿no? Lo que está claro es que todo comenzó con un juego de dos niñas de 11 y 14 años, las hermanas Fox, auspiciadas por su madre inicialmente y posteriormente por su hermana mayor, crean esas primeras sesiones de espiritismo de las que hablábamos antes, para poder ponerse en contacto con los muertos. Arrepentidas, lo cuento como anécdota, 50 años después, una de ellas confiesa el fraude y pide públicas disculpas por el daño que pudieran haber sufrido los que asistieron a esas sesiones buscando consuelo. Más o menos después como 10 años después de esas primeras sesiones, que estamos hablando de 1948, aparecen en escena unos adolescentes, los hermanos Davenport, que es curioso porque al final todos eran teenagers, hermanos, y coincidían en la misma zona porque no vivían lejos las unas de estos hermanos. Su padre era policía y estaba también muy interesado en todas las sesiones que se estaban produciendo, y al final se pone a trabajar con los chicos el tema de estas sesiones. Y es ahí cuando, para mí, aparece el origen de la cabina de los espíritus. Inicialmente les ataban y les encerraban en un armario y se producían estos efectos de los que hablábamos antes. Y digamos que ellos, para mí, son quienes lo profesionalizan al llevarlo a escena. Lo que hacían los hermanos Davenport eran atados de pies y manos en un armario enorme de 3 cuerpos, frente a frente, cerraban esas 2 puertas y había una puerta central con un hueco, con un agujero, por donde aparecían, sonaban instrumentos, aparecían manos y demás. Un detalle, y eso sería muy interesante, y eso es un detalle muy de mago: el armario estaba sobre unas borriquetas, sobre unos caballetes, ¿no? Y esto es lo que, para mí, más parecido a lo que conocemos hoy como cabina espiritista. Un dato fundamental es que uno de los ayudantes que tenían en escena estos hermanos era nada más y nada menos que el famosísimo mago Harry Kellar. Está claro que aquí Kellar fue donde aprendió su famoso Kellar Rope Tie, que aparece en el Tarbell, y bueno, que creo que muchísimos magos lo hemos utilizado para diferentes escapes, ¿no? Kellar, cuando deja a los hermanos, crea su propio armario. Como el armario de los Davenport, diferente, más pequeño, ¿no? Y Kellar vende todo su material a Howard Thurston, que también hace la cabina de los espíritus, y después se simplifica este armario o caja grande a una simple cabina de tela, que es el modelo que utilizamos hoy en día, ¿no? Creo, y no sé si estoy equivocado, es que una vez que desaparecen los grandes shows del ilusionismo, pensad que Thurston muere en el año 1936, la magia pasa a otro plano, a otra forma de hacer y a lugares donde ejecutarla y realizarla de otra forma. Entonces era más cómodo llevar una cabina de tela más sencilla y no un aparato tan pesado. Y bueno, se sabe, y está escrito por ahí, que el armario que llevaba Kellar pesaba algo así como 270 kilos. Y poco más. Un detalle a comentar. En una representación de los hermanos Davenport en Inglaterra, porque el armario lo pasaron por todo el mundo, hay un póster en cirílico de cuando ellos actúan en Rusia. Y uno de los hermanos muere en una gira en Australia. O sea que imaginaos si pasearon el armario por diferentes países. Pues lo que os decía, que en Inglaterra un joven mago se dio cuenta en la representación que aquello era toda una farsa y que de poderes paranormales había muy poco. Este mago, con tan solo 26 años, era John Neville Maskelyne, que le reta en público diciendo que él podría realizar esos mismos efectos y sin ninguna ayuda de espíritus. Estamos hablando de 1865. Y nada, hay un recorte por ahí en el periódico, me parece que es la Gaceta de Birmingham, en el que el titular reza algo así como: los Davenport fueron superados por la sensacional actuación de una pareja de ilusionistas. Entonces creo que tenemos cosas claras, que no hay un inventor definido, que de alguna manera unos chavales de alguna forma dieron forma a esa cabina espiritista, así que cuidado con estos magos que vemos en TikTok, puede ser el futuro. Y bueno, que también hay una gran tradición, ¿no?, de diferentes magos que lo han ido realizando, y sobre todo también que de alguna manera la magia, la racionalidad venció de alguna forma a esa irracionalidad que traía la cabina de los espíritus, y que quería vender
que existía la posibilidad de contactar con los espíritus. Y ahora continuamos, lo has comentado brevemente, Luis, pero ¿qué magos a lo largo de la historia han realizado este efecto? Pues son tantos magos que realizaron este efecto, que lo siguen realizando, que me dejaré más de uno en el tintero. Pero yo diría que los primeros los Davenport, después Maskelyne, Harry Keller, Thurston, Carter the Great, Dante, Fu Manchu. Fu Manchu lo tenía como un juego estrella. The Great Levante, Willard the Wizard, y más actuales, bueno, en los años 60, John Calvert, Virgil, Milburn Christopher, recientes, pues Copperfield, Paul Daniels, Mark Allen y Ginger en Las Vegas, Pepe Carroll y Juan Tamariz, y tantísimos otros, incluso Boyano y Carla. Gran cantidad de magos y magos muy importantes, magos españoles también que han realizado este efecto, y es curioso porque es que no es algo que veamos habitualmente. Pero bueno, eso lo veremos después, y también hablaremos de tu cabina, Luis. Pero ¿qué diferencias hay o qué diferentes versiones hay del efecto? Y sobre todo, importante, ¿en qué se diferencian entre ellas? ¿Qué nos puedes contar? A mi entender, y por todo lo que he estudiado, se diferencian por dos factores. Primero, por su apariencia, estética y materiales. Y segundo, por el tipo de atado. En este primer bloque yo dividiría las cabinas en tres grandes grupos. Las que se realizan en un armario, estilo armario de los Davenport, muy poco vistas actualmente. Existe una versión de Mike Abney que yo creo que es la caja original, el armario original de Carter. Las que se realizan con cabinas tubulares, digamos, sí, tubos que se van encastrando y que cuelgan unas telas. La primera referencia que tengo es la de la famosa medium de finales del XIX, inicios del siglo XX, Anna Eva Fey. Y otras que yo llamo cabinas de salón, donde una caja no mayor que una mesilla de noche y sin necesidad de medium, los efectos y las manifestaciones se producen dentro de esa caja. Y estas se pueden encontrar en el libro de Hahnemann, en el Practical Mental Effects, la de Stewart James. Existe una muy interesante y muy compleja de Peter Warlock. Existe otra con una simple caja de cartón en el libro de Grant, creo que el título es algo así como Ilusiones con cajas de cartón, ¿no? Y por otro lado, como os decía, por el tipo de atado. Y en el tipo de atado hay muchísimos métodos y muchísimas técnicas para poder liberarse de ese atado. Casi siempre la medium está sentada y las manos están siempre a un costado o a la espalda. La diferencia con nuestra versión es que las manos de nuestra medium, la medium que trabaja conmigo, están siempre delante de su pecho, con lo cual el público desde el primer momento está viendo la limpieza en el atado. Y decir, como curiosidad, existen una serie de cabinas donde no existe medium. Todo se produce dentro de la cabina. Lógicamente, son ayudantes que existen, pero que el público no ve, que están escondidos. Y están escondidos en bases o están escondidos con técnicas de black art. ¿Y qué más comentaros? Sí, bueno, también hay un detalle y una curiosidad en que muchas veces no es la medium la que es atada, sino que es el propio mago el atado por miembros del público. Se encierra en la cabina y se hacen los efectos y las manifestaciones, digamos que es el mago el que invoca esos espíritus. Y como curiosidad también, y he encontrado y solo una, y esta es de Paul Osborne, en el que un espectador al que se le vendan los ojos es atado y siente en sus propias carnes todas esas manifestaciones. Y yo creo que esto serían un poco las versiones así, a grandes rasgos diferentes del efecto. Es curioso, nos dice Luis, bueno, esto sería un poco todo, ¿no? Cuando en realidad nos hemos encontrado con una cantidad increíble de diferentes versiones y, bueno, y además muy bien catalogadas por Luis. Luis, tú realizas la cabina espiritista e incluso, como decía Junque, ganaste un premio con ella. A mí me interesa mucho saber por qué decidiste realizar este efecto. Bueno, no fue un premio. Realmente fueron tres. El primero y menos conocido fue un concurso que creó el Círculo de Ilusionistas Profesionales, que lo bautizó algo así como Certamen Mágico de Primavera. Esto fue en el año 98. Sorprendió mucho, tanto a jurado como a público, y creo que este fue el espaldarazo para decir, oye, nos presentamos en ese mismo año al Congreso Mágico Nacional. Y nos presentamos en Mentalismo, ganamos el premio. Y dijimos, bueno, pues ya que van dos, ¿por qué no vamos a por el tercero?
aún asustándonos mucho y teniendo mucho miedo y creyendo que no se podía conseguir nada, ¿no? Y bueno, nos presentamos a la FISEN del 2000 en Lisboa. Y la primera versión, mejor dicho, la primera cabina que vi en mi vida fue la de Pepe Carroll y Juan Tamariz. Años después, en Brasil, vi un vídeo de una versión que hacían Greco y Michel. Era el mismo sistema de atados que utilizaba Pepe y Juan y los realizaban de una forma magistral y con muchísima rapidez. Y eso fue realmente lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Pero una vez más, esta cabina lo que tenía era el toque cómico, que después vi a lo largo de mi estudio, en que casi todas las cabinas tienen ese toque de comicidad, ¿no? Y fue a raíz de este momento, cuando ya empecé a decir, bueno, pues mira, voy a ponerme a estudiar este juego. Empecé a pedir diferentes versiones al mercado. Para los más jóvenes que nos estén escuchando, tenemos que decir que de aquella se pedía a través de golpe de fax. ¿Saben lo que es un fax o no? Pues sí, había catálogos de magia, el de Abbott, el de Supreme, el de Tannen. Estamos hablando del año 93. Por fax pedías y te lo enviaba, ¿no? Pero realmente fue en el año 97 cuando dijimos, mira, vamos a por ello. Ahí profundizamos y nos pusimos manos a la obra, poniéndole muchísimas horas en el acto, ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que me decidí porque a medida que fui leyendo y profundizando en el juego, vi que era un juego que hacían todos los grandes de la escena, ¿no? Y era un juego muy poco visto, que lo hacían muy pocos magos profesionales, y dije, pues mira, pues ¿por qué no? Lo que sí tenía claro era que buscábamos un sistema diferente, con técnicas diferentes, y también buscar una estética que no fuese la común que habíamos visto, ¿no? Y ahora actualmente lo hemos cambiado casi todo. Ha dado un giro de esa primera cabina de 180 grados. En vestuario, en nuevo guión, en músicas originales, la atmósfera mágica que tratamos de crear, incluso se ha mejorado aspectos técnicos, ¿no? Bueno, y además tenemos la suerte de contar con la voz de uno de los grandes de la escena española, que es Rafael Álvarez el Brujo. Él hace la introducción y da paso al acto, a la sesión como tal, ¿no? O sea, un lujo. Estamos encantados, claro. Luis, ya lo comentabas y de hecho ya lo comentábamos antes, que es un efecto que se ve muy poco. Pero la pregunta es, joder, siendo un efecto tan potente, y sobre todo, como tú decías, ¿no?, que han realizado grandes de la escena mágica, ¿por qué tú crees que se realiza tan poquito? Mira, la cabina espiritista fue un juego que los ilusionistas comenzaron a realizar en un momento histórico concreto, fruto del auge del espiritismo, y es lo que llamamos la magia espectral. Los grandes magos de la historia la realizaban y creo que poco a poco se fue desvirtuando, haciéndose cada vez más como un acto cómico. Y en mi opinión, la comicidad fue ganando terreno a la verdadera esencia original de lo que eran las sesiones de espiritismo. Mira, para nosotros hacer nuestra cabina es un acto romántico, un intento de recrear aquellas sesiones surgidas de la necesidad de conectar con el más allá. Y nos gustaría mostrar y dar a conocer esa etapa tan interesante de la historia del ilusionismo, tanto al mago como al lego, ¿no? Y quizás un motivo por el que se ve muy poco es que para este acto tienes que tener una pareja de escena con la que tengas muchísima complicidad y una precisa coordinación de movimientos. El éxito del número depende en gran medida de la coreografía perfecta entre mago y medio. Y esto solo se consigue, pues lógicamente, con muchas horas de trabajo y ensayo. Y por supuesto, crear el ambiente y poner en contexto el acto ante la audiencia. Nos han quedado claros, Luis, todos esos factores, ¿no?, que bueno, de alguna manera provocan, ¿no?, que se vea tan poco. Y sobre todo, otro tema también importante, ya que, oye, nos has dejado con la miel en los labios y quizás en algún momento nuestros oyentes puedan disfrutar de tu cabina, ¿en qué se diferencia la cabina que tú presentas de otras? En primer lugar, el método de atado y la posición que adopta la medium. Es la única cabina que conozco en que las manos están atadas frente al público y éste las puede ver en todo momento. Y como os comento, la medium, estando de pie, le imprime un carácter, digamos, más solemne, creando así más espectacularidad y desconcierto sobre la imposibilidad de que pueda liberarse. Para mí, la imagen, además de ser más bella, evita que se piense que algo se oculta, ¿no? O sea, que con una ayudante sentada y con las manos y brazos semi-escondidos, todo el público puede pensar, ahí pasa algo, ¿no? En segundo lugar, la estética y el ambiente que se crea, ¿no?, lo que juega un papel fundamental. Nosotros tratábamos de hacer una recreación donde el vestuario, las telas de terciopelo, los elementos que utilizamos, la silla y la campana tienen más de 100 años. Pretendíamos con todos estos detalles que te llevase precisamente a esa época.
Además, las diferentes músicas, la voz cautivadora del brujo, la propia actitud corporal que jugamos, te envuelve en una atmósfera de misterio y desconcierto, ¿no? Y estamos notando que el público le sorprende por lo novedoso y diferente del acto mágico. Otra diferencia es la elección y el orden de los efectos. Algunos originales y otros diferentes en el resultado y la técnica empleada. Algunos tienen una vuelta de tuerca de lo que se hacía. De esta forma creamos algo diferente y yo creo que más espectacular, ¿no? Y un aspecto más a tener en cuenta, que se diferencia esta cabina de todas las que conozco, es el haber eliminado el momento hilarante que se producía siempre al introducir al espectador en la cabina. Bueno, se sigue haciendo, ¿no? Al que le sucedían siempre diferentes manifestaciones sobre su vestimenta, lo que va a producir la carcajada en el público. En general siempre se utiliza a un compinche. Durante una temporada nosotros hicimos esta fase, pero sin uso de ese cómplice, lo que al final nos acarreaba mayor dificultad y un reto en el trabajo oculto de Carla y, por supuesto, la ayuda de los espíritus, ¿no? Al final preferimos ser fieles al espíritu inicial de las sesiones de espiritismo. Y también resaltaría queríamos que la medium jugase el papel de una verdadera medium y no de una partener sonriente que entra en escena como ayudante de mago. O sea, que realmente el papel de ella tuviese el protagonismo que se merecía y que nos retrotrayese al periodo del que estamos hablando, donde la medium era realmente la protagonista a la hora de contactar con sus supuestos espíritus. Y por último destacaría, digo un poco lo que el público nos está comentando, ¿no? Tanto magos como un público en general. ¿Cómo se pueden realizar las diferentes fases de la cabina de una forma tan rápida? Sí, creo que esto es lo que más impacta. Y creo que en esto se diferencia de muchas otras cabinas que hemos analizado y estudiado en casi 30 años de historia que llevo trabajando este asunto. Muchas gracias, Luis. Yo, sinceramente, si no os entran ganas con esto de ver la cabina espiritista de Luis Boyano, yo no sé cuál es el método para que os animéis, si todavía sigue en cartel, así que estar atentos, seguir a Luis, que seguro que podéis disfrutarla. De verdad, Luis Boyano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Incauto Bribones y, oye, habernos iluminado con tu conocimiento sobre la increíble cabina espiritista. Oye, las gracias a vosotros por invitarme para poder hablar de este tema para mí tan apasionante. Y, por supuesto, daros la enhorabuena por la labor que estáis haciendo de divulgación de nuestro arte. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Aquí seguiremos divulgando, aquí seguiremos hablando de magia, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve. Y hasta aquí este episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Muchas gracias a Junque por su introducción al episodio. Muchas gracias a Ramón Mairata, como siempre, por darnos ese marco histórico. Y gracias a Luis Boyano por acompañarnos y, como le decía, por iluminarnos con su conocimiento sobre la cabina espiritista. De verdad ha sido un auténtico placer. Y ahora, ya sabéis, cuidado con ouijas, contactos con espíritus y otras experiencias peligrosas. A ver si esta noche os van a empezar a sonar el piano del salón, porque si es así, cuidadito, llamad a Luis Boyano por si acaso. Y esto se acaba, pero antes suscribiros a Páginas en un clic en nuestra newsletter entrando en librosdemagia.com. Es gratuita y a partir de ahora vendrá llena de contenido mágico y lo mejor de todo, tendréis acceso a sorpresas muy potentes para los amigos y amigas de la familia Páginas. En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.